¿Has reflexionado alguna vez sobre el alcance de la influencia divina en lo referente al bien y al mal? Sabemos que Dios posee omnipotencia, capaz de crear, sanar, otorgar vida y revivir a los muertos. Pero tiene también la capacidad de enviar un espíritu de falsedad para engañar a alguien hasta su muerte. Puede hacer que el corazón de una persona se vuelva insensible. ¿Es posible que altere la manera en que se interpreta la realidad? Aunque pueda parecer que la respuesta es negativa en las Escrituras, encontramos evidencia de que Dios ha realizado actos tan impactantes como enviar espíritus engañadores, afligir con locura, endurecer corazones, privar de la comprensión a numerosos individuos e incluso alterar la percepción de la realidad, por increíble que parezca. Pero, ¿cuáles serían los motivos ocultos de Dios para llevar a cabo tales acciones? En este video lo descubriremos. Las razones son tan sublimes y justas que, al conocerlas, encontrarás una razón renovada para postrarte ante nuestro Creador y glorificarlo. Hoy te revelamos 7 increíbles capacidades que Dios puede ejercer sobre tu mente. La primera capacidad asombrosa es que Dios puede modificar la manera en que interpretamos el entorno físico. Este es, sin lugar a dudas, uno de los dones divinos menos conocidos y más asombrosos. Las Sagradas Escrituras proporcionan pruebas contundentes de que Dios tiene el poder de alterar instantáneamente tu percepción del mundo físico que te rodea. ¿Has visto alguna vez la película Matrix? Lo que estás a punto de oír supera por mucho aquello. Consideremos la narración bíblica de Eliseo y los sirios en el segundo libro de Reyes, capítulo 6 del 23, donde se cuenta cómo un ejército de soldados sirios fue enviado para aprehender al profeta Eliseo. Gracias a su cercana conexión con lo divino, Eliseo podía conocer todo aquello que el rey de Siria discutía en privado con sus comandantes y sus estrategias de ataque. Así, el ejército sirio sitió la ciudad de Dotán, donde se encontraba el profeta, con el objetivo de capturarlo. Pero mientras cercaban la ciudad, el profeta hizo una solicitud a Dios verdaderamente extraordinaria, que incluso en la era moderna, con toda nuestra tecnología, nos resulta complejo comprender. Su petición fue directa: te imploro, oh Señor, que ciegues a estos hombres. Y Dios los cegó, tal como Eliseo había pedido. ¿Qué implicaba exactamente esta solicitud? Era alterar la percepción de la realidad de todos esos soldados para que no pudieran reconocer al profeta, ni su voz, ni el destino hacia el cual se dirigían. Luego, Eliseo salió hacia ellos, les habló, y sorprendentemente ninguno pudo identificarlo. Pero el relato no concluye ahí. Eliseo, consciente de que el poder divino era aún más amplio, los guió directamente a Samaria, la capital de Israel en aquel tiempo, y los introdujo en la ciudad sin que ninguno se percatara de su ubicación. Lo que los soldados percibían en ese momento es difícil de describir. Lo cierto es que, sin saberlo, estaban ingresando a un territorio hostil donde el ejército de Israel estaba preparado para confrontarlos y derrotarlos. Pero en ese instante, Eliseo oró de nuevo: Señor, abre los ojos de estos hombres para que vean. Y el Señor les devolvió la vista, y se dieron cuenta de que estaban en medio de Samaria. Afortunadamente para los soldados, se encontraban ante un hombre compasivo y lleno del Espíritu Santo, que optó por no destruirlos, sino que les proveyó, alimentó y agua antes de enviarlos de regreso a su tierra. Imagina el poder divino actuando de esta forma hoy en día. Muchas personas afirman haber sido salvadas de ladrones y criminales que pasaron por su lado sin notarlos. ¿Crees que es coincidencia? Definitivamente no. Pero si esta muestra del poder divino te asombra, el siguiente punto te dejará aún más impactado. Dios tiene la facultad de enviar entes malignos para confundir a las personas. Este es uno de los aspectos más intimidantes de la divinidad, que nos lleva a postrarnos en reverencia y sumisión.
Cuando el Señor decreta algo, todo el cosmos debe acatar su mandato, cuya voz es tan poderosa y majestuosa como el rugir de los océanos tempestuosos. Sin embargo, podrías preguntarte, siendo Dios una entidad de amor y compasión, ¿por qué enviaría un espíritu malévolo a engañarnos? La respuesta no es simple, pero la narrativa en el primer libro de Reyes 22, 19, 22 nos ofrece claridad sobre esta cuestión. El rey Acab es recordado como uno de los monarcas más nefastos según la Biblia. Sus actos incluyeron la instauración de cultos idolátricos con sacrificios infantiles, el asesinato de individuos justos e inocentes como Nabot, entre otros delitos. Su perversidad fue tal que se le considera el rey más vil de Israel, según se menciona en Primera Reyes 21-25. Su complicidad en la muerte de Nabot, descrita en Primera Reyes 21, le valió una condena definitiva por parte divina. Su sangre sería consumida por perros en el mismo lugar donde Nabot fue lapidado, según la sentencia divina. Acab no moriría de manera ordinaria, sino que su sangre sería derramada en tierra para que los perros la lameran. Acab, un hombre de creencias paganas, consultaba a sus deidades a través de profetas, quienes le aconsejaban sobre ir a guerra o no. Lo que Acab desconocía era que el mismo Dios, a quien había enfurecido con sus crímenes e idolatría, dominaba sobre sus falsos profetas. Así, Dios organizó una asamblea celestial con todo su ejército celeste, donde se preguntó quién persuadiría a Acab para que marchara y cayera en Ramot de Galaad. Un espíritu se ofreció a ser un espíritu de engaño en boca de todos sus profetas, y Dios aprobó su plan. Este espíritu engañador llevó a los profetas a mentir a Acab, cumpliéndose así la sentencia divina. Acab murió en batalla. Su carro y armaduras fueron lavadas en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. ¿Entiendes las motivaciones divinas detrás de estos actos? Este no es el único relato en que Dios permite influencias engañosas sobre los impíos. En 2 Tesalonicenses 2, 11, 13, se explica que Dios envía un poder de engaño a quienes prefieren la mentira a la verdad, condenándolos por su injusticia. Es crucial evitar el amor por la falsedad y la injusticia, ya que nadie desearía tener a Dios como adversario, pero si este aspecto del poder divino te ha impactado, el próximo poder te dejará aún más asombrado. Tercer poder. Dios puede influir en cualquier persona para que ejecute su voluntad. Presta atención a este atributo divino, profundamente malentendido en la actualidad. Muchos se preguntan sobre la existencia del libre albedrío, es decir, nuestra capacidad de tomar decisiones propias. La Escritura provee evidencia contundente de que los seres humanos tienen libertad de elección y que Dios no interfiere en esta facultad de decisión individual. En Deuteronomio 30:19, Dios expresa: «Hoy te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, elige la vida para que vivas tú y tu descendencia». Este pasaje evidencia que Dios permite al hombre escoger entre el bien y el mal, lo que subraya claramente la existencia del libre albedrío. Sin embargo, también es cierto que Dios tiene la capacidad de influenciar las decisiones de las personas sin comprometer su libre elección. Proverbios 21 afirma: «El corazón del rey es como canales de agua en la mano de Jehová, él lo inclina hacia donde desea». Este versículo demuestra que, así como Dios dirige el curso de los ríos, también puede guiar el corazón de líderes y personas hacia sus propósitos divinos. ¿Cómo logra Dios influenciar de esta manera? Los ejemplos previos nos han dado una idea. Dios puede modificar la percepción de la realidad de alguien, enviar espíritus, tanto benéficos como maléficos, para persuadirnos en determinadas direcciones. Pero esto apenas roza la superficie.
La narrativa del faraón y las plagas de Egipto, de Éxodo capítulos 5 al 14, es un claro ejemplo de cómo Dios puede hacer que cualquier persona, no importa cuán obstinada sea, ejecute su voluntad. En esta historia, Dios empleó plagas, granizo, oscuridad e incluso un ángel destructor para convencer al faraón de liberar al pueblo de Israel que había estado esclavizado por años. La narración ilustra que Dios ofrece oportunidades a los impíos antes de manifestar su poder sobre ellos. Sin embargo, queda claro que una vez que Dios decide que alguien debe actuar de cierta manera, es imposible resistirse. El faraón no pudo oponerse al poder divino y finalmente liberó al pueblo de Israel. Esto demuestra el inmenso poder de Dios, capaz de situar a las personas en contextos específicos que prácticamente les obligan a actuar conforme a su voluntad divina, sin necesidad de coartar su libre albedrío. Es importante recordar que la voluntad de Dios no es que pequemos. Su deseo es siempre que actuemos de manera que le sea grata. Ahora, esta profunda comprensión del poder divino nos lleva a preguntarnos, ¿puede Dios hacer que todos alcancen la salvación? Esta cuestión será abordada más adelante en nuestra discusión sobre las capacidades maravillosas de Dios. Continuemos con el cuarto poder. Dios puede otorgarte cualquier habilidad instantáneamente. Esta revelación sobre el poder divino podría transformar nuestra percepción sobre el aprendizaje. Sabemos por experiencia que adquirir maestría en cualquier disciplina, sea una forma de arte, la gestión financiera o un nuevo idioma, requiere tiempo y esfuerzo. Sin embargo, las Escrituras demuestran que Dios tiene el poder de dotar instantáneamente a cualquier individuo con un vasto conocimiento o habilidad en cualquier campo. La manera exacta en que Dios realiza esto no la conocemos, pero en la Biblia se presentan 3 ejemplos evidentes de esta capacidad divina. El primero es Bezaleel, un israelita mencionado en Éxodo 31, 2, 3. A quien Dios llenó de manera sobrenatural con sabiduría, comprensión y conocimiento en todo tipo de artesanías y labores manuales para contribuir en la edificación del tabernáculo. El segundo ejemplo claro es Salomón, en 1 Reyes 4, 29, 30, a quien se le otorgó una sabiduría e inteligencia excepcionales, así como una comprensión vasta y profunda sobre diversas materias. Salomón se destacó por su prudencia, como se evidencia en el célebre caso de las 2 mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo niño. El tercer caso concluyente es el de Pentecostés, narrado en Hechos 2, donde se relata cómo Dios capacitó a un grupo de 120 personas para hablar en lenguas extranjeras desconocidas. La prueba de su auténtica habilidad para comunicarse en otros idiomas fue la reacción de los forasteros de diversas partes del mundo, congregados para la festividad judía de Pentecostés, quienes afirmaron en el versículo 8 escuchar sus propios idiomas maternos. Esto nos motiva a solicitar en oración a Dios estas habilidades. Sin embargo, antes de orar, es importante reconocer que Dios probablemente no concederá estos dones de manera arbitraria. Si decide otorgar una habilidad especial a alguien, es con el propósito de que sea usada para su alabanza y gloria a través de esos dones y talentos. Por lo tanto, si deseas servir a Dios con todo tu corazón y en la fe de Cristo, es muy probable que te conceda alguna de sus numerosas habilidades especiales. En 1 Corintios 12, 7, 11 se enumeran algunos de estos dones, al igual que en Romanos 12, 6, 8. Te alentamos a explorar estas listas, ya que son dones verdaderamente excepcionales. Quinto poder, Dios tiene la capacidad de restringir la comprensión humana para que no se capte cierta información. Tras conocer los poderes anteriores, este quizá no te sorprenda tanto, pero la verdad es que esta facultad divina merece nuestra admiración. Del mismo modo
que Dios tiene el poder de otorgar conocimiento instantáneamente a alguien, también posee la capacidad de restringir su comprensión, incluso si está a su alcance entenderlo. ¿Por qué haría Dios tal cosa? Esto se debe tanto a su soberanía absoluta como a su plan divino para juzgar al mundo. Consideremos dos ejemplos. En Deuteronomio 29:4 se habla del pueblo de Israel, a quien hasta el día de hoy el Señor no les ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En este primer ejemplo, a Israel no se le había concedido el discernimiento para captar todas las proezas realizadas en el desierto y en Egipto. La razón radica simplemente en la soberanía de Dios. El entendimiento espiritual sería proporcionado en la medida que el pueblo obedeciera los mandamientos divinos. El segundo ejemplo concierne a los líderes judíos en la época de Jesús. Ellos habían estado distorsionando la ley divina para su beneficio personal, explotando a los menos afortunados y a los fieles. Por lo tanto, Jesús optó por comunicar su mensaje mediante parábolas, de modo que no captaran directamente su significado. Esto está documentado en Mateo 13:13. No obstante, esto era simplemente el cumplimiento de una profecía previa, registrada en Isaías 6:10, en la cual se anunció que a Israel se le obstruiría su comprensión, para evitar que comprendieran los preceptos divinos y se arrepintieran de sus transgresiones. Este juicio, tanto peculiar como formidable, demuestra que las enseñanzas divinas no son algo que podamos tomar a la ligera o adaptar a nuestra conveniencia. Dios es el poseedor supremo del conocimiento y la comprensión, y tiene la prerrogativa de otorgarla o retirarla a su voluntad, pero sus decisiones se fundamentan siempre en nuestras acciones y en su perfecta soberanía y justicia. Examinemos los dos últimos poderes divinos para profundizar en este tema. El sexto poder divino sobre nuestra mente es la capacidad de Dios para hacernos perder nuestra capacidad lógica en un instante. Este poder, quizás el más peculiar de todos, es un tema que merece ser abordado. Nadie querría experimentar algo así. Aunque existen numerosas razones por las cuales las personas pueden perder la cordura, como la depresión, el estrés, traumas o el abuso de sustancias, las Escrituras testimonian que Dios tiene la capacidad de inducir esta condición instantáneamente. La razón de esto, una vez más, es la impiedad, la arrogancia y la injusticia. Un claro ejemplo es el rey Nabucodonosor, quien de pronto perdió su raciocinio y se comportó como un animal salvaje. Este impactante evento está documentado en Daniel 5:29, evidenciando cómo el orgullo del rey le llevó a esta condición humillante. Sin embargo, contrario a la percepción común, Dios no había eliminado algo de Nabucodonosor. Simplemente había reclamado lo que le pertenecía por derecho. Dios, como creador de la sabiduría y el juicio, tiene la autoridad de retirarlos cuando lo considere necesario. Afortunadamente, para el rey obstinado, esto solo fue una lección para que volviera su corazón hacia Dios. Al final, Nabucodonosor se arrepintió y reconoció públicamente la soberanía divina. Nuestro Dios es grandioso y digno de toda alabanza, gloria y poder. Finalmente, el séptimo poder divino. Dios tiene la capacidad de transformar nuestra esencia mental y espiritual. Este es, sin duda, el más grandioso de los poderes divinos. La Biblia testimonia que Dios puede cambiar nuestra naturaleza interna, convirtiéndonos en nuevas criaturas al aceptar a Cristo y confiar en Él. Según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, he aquí, todo se ha hecho nuevo. Este pasaje aclara que, al recibir a Cristo como Señor y Salvador y seguirlo con devoción, experimentamos una renovación espiritual,
abandonando nuestra antigua naturaleza y renaciendo en Cristo. ¿Por qué es necesario que seamos renovados internamente? Porque es el único modo de acceder al reino de Dios, una verdad que Jesucristo mismo explicó en Juan 3:5. Jesús enseñó que sin el renacimiento espiritual no es posible entrar en el reino celestial. Pero lo extraordinario de este poder divino no es solo que nos prepara para el reino de Dios, también transforma por completo nuestra manera de pensar y percibir el mundo. Incontables relatos de personas de diversas partes del globo testimonian haber sufrido una transformación radical en su percepción de la existencia. Aquello que en otro tiempo les atraía, el pecado y la falsedad, ahora les repugna como si fuese su adversario más formidable. La rectitud y la sinceridad que previamente despreciaban se han convertido en su nuevo modo de vida. Recordemos el episodio de Eliseo cuando Dios alteró la realidad perceptible de sus adversarios. Un proceso semejante se produce cuando Cristo ingresa en nuestras vidas y se establece como nuestro soberano. Nuestra comprensión del ámbito moral y espiritual cambia radicalmente, incitándonos a amar lo que Dios aprecia y a rechazar aquello que Él desestima. Así se manifiesta el auténtico poder divino y el efecto redentor de la sangre de Cristo. ¿Por qué no todos pueden alcanzar el cielo? Porque en el reino celestial no hay cabida para lo corrupto ni lo deteriorado. Solo quienes han sido transformados y renovados por el Espíritu Santo, concedido a aquellos que le siguen con lealtad a Cristo y viven según la verdad, experimentarán la vida eterna. Por lo tanto, la elección personal sigue siendo crucial en esta cuestión. ¿Qué te detiene para acercarte a Cristo y empezar a servirle como tu Señor y Salvador con fidelidad? ¿Has sentido alguna vez la curiosidad de entender hasta dónde llega el poder de Dios? Nuestra historia comienza con esta inquietante pregunta. El concepto de un Dios omnipotente, capaz de influir en todo, desde la creación hasta la resurrección, es algo que ha fascinado y desconcertado a la humanidad a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué sucede cuando este poder se extiende más allá de lo que podemos comprender, llegando a influir directamente sobre el bien y el mal? En el corazón de este misterio yace la figura del rey Acab, un hombre entregado a la maldad, pero también parte de un plan divino mayor que nos desafía a entender la justicia y la misericordia de Dios. La Biblia nos cuenta cómo, en momentos críticos, Dios ha enviado espíritus de mentira, ha endurecido corazones y ha cambiado percepciones de la realidad. Estas acciones, lejos de ser arbitrarias, forman parte de un diseño complejo y justo destinado a revelar su poder y soberanía. Consideremos la naturaleza dual de este poder divino. Por un lado, es creador y dador de vida, y por el otro, es capaz de ejecutar juicio y permitir que se cumplan las consecuencias de nuestras propias decisiones. La historia de Acab es un testimonio de este equilibrio, mostrando cómo, incluso en su severidad, Dios busca la redención y la enseñanza para sus hijos. Al reflexionar sobre el alcance del poder divino, nos encontramos ante la magnitud de un amor que busca salvar, aún a través de medios que nos resultan difíciles de entender. Este misterio nos invita a explorar más profundamente la relación entre el bien y el mal y el papel que cada uno de nosotros juega en este gran diseño cósmico. La historia del rey Acab nos sumerge en un drama celestial en el que el poder de Dios se manifiesta de una manera sorprendentemente directa. Acab, conocido por sus malvadas inclinaciones y actos de idolatría, se convierte en el protagonista de un relato que ilustra la justicia divina en acción. La Biblia relata cómo, en su soberanía, Dios permite que un espíritu de mentira engañe a Acab, marcando el inicio de su caída. Este episodio, lejos de ser un simple acto de castigo,
nos revela la profundidad de la justicia de Dios. A través de este engaño se expone la verdadera naturaleza de Acab y se establece un precedente divino que advierte sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios. Aquí, el poder de Dios no solo actúa como juez, sino también como un reflejo de su misericordia, dando oportunidades para el arrepentimiento. La muerte de Acab no es solo el final de un rey malvado, es también un capítulo en la historia de la redención humana que enseña sobre la soberanía de Dios y la inevitabilidad de sus decretos. A través de esta narrativa, se nos invita a meditar sobre la importancia de seguir la verdad y la justicia, evitando las falsedades que pueden desviarnos de nuestro destino. La lección que nos deja Acab es clara. Aunque Dios es paciente y lleno de amor, su justicia es firme y sus caminos inescrutables. La entrega de Acab al engaño nos enseña sobre la seriedad de vivir una vida alineada con los valores divinos, recordándonos que, en última instancia, nuestro destino eterno está en manos de un Dios justo y misericordioso. La historia de Eliseo y el ejército sirio nos transporta a un momento en el que lo imposible se hace realidad. Imagina por un momento que tu percepción del mundo que te rodea cambia completamente por voluntad divina. Esta narrativa bíblica nos muestra cómo Dios, en su poder, altera la percepción de los sirios, transformando su realidad en algo incomprensible para ellos. Este acto divino, más que un simple milagro, es una demostración de cómo Dios puede intervenir en nuestra realidad de maneras que desafían nuestra lógica y entendimiento. Al hacer que los sirios no reconocieran a Eliseo, ni siquiera el lugar al que se dirigían, se nos muestra una dimensión del poder divino que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. Pero, ¿cuál es el propósito detrás de esta alteración de la percepción? A través de este evento, Dios no solo protege a su profeta, sino que también envía un mensaje poderoso sobre su capacidad para controlar y modificar nuestra realidad según su voluntad. Este episodio nos enseña sobre la soberanía de Dios sobre el mundo físico y espiritual, recordándonos que, en su presencia, nada es imposible. La lección final de esta historia es una de esperanza y fe. Al confiar en Dios, nos abrimos a la posibilidad de experimentar el mundo de maneras que nunca habríamos imaginado. La intervención divina en la realidad humana nos invita a vivir con la certeza de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias más allá de nuestra comprensión. La cuestión del libre albedrío versus la predestinación ha sido un debate perenne en la teología y filosofía. En el centro de este dilema encontramos la capacidad de Dios para influir en las decisiones humanas sin coartar su libertad. La historia nos ha mostrado ejemplos como el endurecimiento del corazón del faraón o la influencia sobre el rey Acab, donde parece que Dios dirige las acciones humanas hacia sus propósitos divinos. Sin embargo, es crucial entender este poder no como una manipulación forzada, sino como una guía soberana que respeta el libre albedrío humano. En Deuteronomio 30:19, Dios presenta una elección entre la vida y la muerte, bendición y maldición, enfatizando la autonomía humana en elegir su camino. Este respeto por la elección personal subraya que, aunque Dios puede influir, no anula nuestra capacidad de decidir. Este poder divino se manifiesta no solo en momentos de juicio, sino también como parte de un plan redentor. Al influir en el corazón de los líderes y personas clave, Dios teje la historia humana hacia su culminación redentora.
demostrando que incluso en la soberanía divina hay espacio para la libertad humana. La interacción entre la voluntad divina y el libre albedrío humano nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en seguir el camino que Dios ha delineado para nosotros. Reconocer este poder divino es aceptar que somos parte de un diseño mayor, donde nuestras elecciones tienen un propósito eterno. El aprendizaje humano y el desarrollo de habilidades son procesos que generalmente toman tiempo, esfuerzo y dedicación. Sin embargo, la Biblia nos relata historias asombrosas donde Dios otorga sabiduría, habilidades y conocimientos de manera instantánea. Estos actos divinos desafían nuestra comprensión del aprendizaje y nos muestran una dimensión de la gracia y el poder de Dios que sobrepasa lo imaginable. Bezaleel y Salomón son ejemplos bíblicos de cómo Dios puede dotar a las personas de habilidades extraordinarias para cumplir con propósitos específicos. En el caso de Bezaleel, fue equipado con habilidades artísticas para la construcción del tabernáculo, mientras que a Salomón se le otorgó una sabiduría incomparable para gobernar su reino con justicia. Este poder de Dios para impartir conocimientos y habilidades instantáneamente nos recuerda que Él es el origen de toda creatividad y excelencia. Nos enseña que cuando Dios decide utilizar a una persona para sus propósitos, ninguna limitación humana puede impedir la realización de su voluntad. Estas historias no solo nos inspiran a buscar a Dios por la sabiduría y habilidades que necesitamos en nuestra vida diaria, sino también a entender que nuestro potencial es ilimitado. Cuando estamos alineados con los propósitos divinos, nos invitan a vivir con la expectativa de que Dios puede, en cualquier momento, dotarnos de lo necesario para llevar a cabo su obra en este mundo. Tan poderoso como es Dios para otorgar sabiduría y revelación, también puede limitar nuestro entendimiento como parte de su juicio o para guiar nuestro camino hacia un propósito específico. Este aspecto del poder divino nos muestra que la comprensión humana, por muy avanzada que sea, está sujeta a la soberanía de Dios. Un ejemplo claro de esta realidad se encuentra en la historia del pueblo de Israel, a quienes Dios no les dio un corazón para entender todas las maravillas que había realizado entre ellos hasta que estuvieran listos para obedecer sus mandamientos. Este acto no fue de crueldad, sino un medio para guiarlos hacia una relación más profunda y obediente con Él. Del mismo modo, en los tiempos de Jesús, se usaron parábolas para revelar verdades a quienes estaban preparados para recibirlas y ocultarlas de aquellos cuyos corazones estaban endurecidos. Esto nos enseña que el entendimiento espiritual es un regalo que Dios otorga según su voluntad y propósito. Esta capacidad de Dios de limitar o expandir nuestro entendimiento nos invita a buscarlo con humildad y corazón abierto, reconociendo que nuestra sabiduría y comprensión provienen de Él. Nos recuerda permanecer receptivos a su dirección y enseñanzas, sabiendo que, en su tiempo y manera, Él revelará lo que necesitamos saber para cumplir con su voluntad. Avanzando hacia el cierre de nuestro recorrido por los misterios y maravillas del poder divino, nos adentramos en las últimas revelaciones que nos brindan una perspectiva más profunda sobre la transformación espiritual y mental que Dios puede realizar en nosotros. En ocasiones, el poder divino desafía nuestro sentido más básico de la lógica y la razón. Un ejemplo claro de esto es la historia de Nabucodonosor, quien experimentó una transformación radical, perdiendo su sentido de la humanidad y convirtiéndose en una bestia del campo. Esta historia nos muestra cómo Dios puede intervenir de maneras extremas para corregir y enseñar, incluso alterando temporalmente nuestro entendimiento y percepción del mundo. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato de castigo y redención, sino también una narrativa rica en enseñanzas sobre la naturaleza de Dios
y su relación con la humanidad. La transformación que sufrió el rey de Babilonia, pasando de la locura a la restauración de su mente y posición, no fue un acto de venganza divina, sino más bien una demostración del deseo de Dios de guiar a sus hijos hacia el reconocimiento de su autoridad y amor supremos. A través de este evento aparentemente severo, Dios reveló su paciencia y disposición a perdonar, esperando pacientemente que Nabucodonosor levantara sus ojos al cielo en reconocimiento de la verdadera fuente de su poder y éxito. Este episodio de la vida de Nabucodonosor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la autoridad y soberanía divinas. A menudo podemos caer en la trampa de creer en nuestra autosuficiencia, olvidando que cada aliento que tomamos es un regalo de Dios. La experiencia de Nabucodonosor sirve como un recordatorio oportuno de que no importa cuán altos nos elevemos en poder, estatus o conocimiento, seguimos siendo humildes criaturas bajo el gobierno del Creador del universo. Es una llamada a la humildad, reconociendo que nuestra verdadera fuerza y sabiduría provienen de nuestra sumisión y relación con Dios. La restauración de Nabucodonosor subraya la misericordia infinita de Dios y su deseo de restauración para cada uno de nosotros. No importa cuán lejos nos desviemos o cuán profunda sea nuestra caída. La gracia de Dios está siempre disponible para traernos de vuelta a una relación correcta con Él. Este acto de restauración no se trata solo de volver al punto de partida. Es un proceso de transformación que nos cambia profundamente, otorgándonos una nueva perspectiva y un corazón más alineado con los deseos de Dios. La lección de humildad que Nabucodonosor aprendió es, por lo tanto, de gran valor para todos los creyentes. Nos recuerda que debemos mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la corrección divina, acogiendo las pruebas y las disciplinas como oportunidades para crecer en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro carácter. La soberanía de Dios no es una amenaza para nuestro bienestar, sino más bien la garantía de nuestro más alto bien y el cumplimiento de nuestro propósito más profundo. Por último, este relato bíblico nos enseña sobre la importancia de la gratitud y el reconocimiento en nuestra caminata espiritual. Al igual que Nabucodonosor fue llevado a alabar y honrar al Dios Altísimo después de su restauración, también nosotros debemos cultivar un corazón agradecido, reconociendo constantemente la bondad y soberanía de Dios en nuestras vidas. En la práctica de este reconocimiento y gratitud, encontramos la clave para vivir una vida plena, marcada por la paz y la presencia de Dios, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Los desafíos a nuestra lógica y entendimiento son, en esencia, invitaciones a confiar más allá de lo que podemos comprender o explicar. Nos enseñan a depender de la sabiduría divina y a recordar que, en sus manos, incluso lo que parece irracional tiene un propósito y un plan perfecto. Esta capacidad de Dios para alterar nuestra percepción y entendimiento nos insta a mantener nuestro corazón y mente abiertos a sus enseñanzas, reconociendo que su lógica trasciende la nuestra y que su plan es siempre para nuestro bien y crecimiento espiritual. La promesa más extraordinaria de Dios es la de hacernos nuevas criaturas en Cristo. Esta transformación radical no es solo un cambio superficial o emocional, es una renovación completa de nuestra naturaleza mental y espiritual. Al aceptar a Cristo y abrir nuestro corazón a su influencia transformadora, experimentamos un renacimiento que altera fundamentalmente quiénes somos y cómo vemos el mundo. Esta nueva creación no es un concepto abstracto. Se manifiesta en cambios concretos en nuestras actitudes, deseos y comportamientos. Lo que una vez amamos, ahora lo podemos encontrar repulsivo, y lo que alguna vez evitamos, ahora se convierte en nuestra pasión. Esta transformación es el testimonio más poderoso del amor,
y el poder de Dios actuando en nuestras vidas. La lección de humildad que Nabucodonosor aprendió es, por lo tanto, de gran valor para todos los creyentes. Nos recuerda que debemos mantener nuestros corazones y mentes abiertos a la corrección divina, acogiendo las pruebas y las disciplinas como oportunidades para crecer en nuestro conocimiento de Dios y en nuestro carácter. La soberanía de Dios no es una amenaza para nuestro bienestar, sino más bien la garantía de nuestro más alto bien y el cumplimiento de nuestro propósito más profundo. Por último, este relato bíblico nos enseña sobre la importancia de la gratitud y el reconocimiento en nuestra caminata espiritual. Al igual que Nabucodonosor fue llevado a alabar y honrar al Dios Altísimo después de su restauración, también nosotros debemos cultivar un corazón agradecido, reconociendo constantemente la bondad y soberanía de Dios en nuestras vidas. En la práctica de este reconocimiento y gratitud, encontramos la clave para vivir una vida plena, marcada por la paz y la presencia de Dios, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Los desafíos a nuestra lógica y entendimiento son, en esencia, invitaciones a confiar más allá de lo que podemos comprender o explicar. Nos enseñan a depender de la sabiduría divina y a recordar que, en sus manos, incluso lo que parece irracional tiene un propósito y un plan perfecto. Esta capacidad de Dios para alterar nuestra percepción y entendimiento nos insta a mantener nuestro corazón y mente abiertos a sus enseñanzas, reconociendo que su lógica trasciende la nuestra y que su plan es siempre para nuestro bien y crecimiento espiritual. La promesa más extraordinaria de Dios es la de hacernos nuevas criaturas en Cristo. Esta transformación radical no es solo un cambio superficial o emocional, es una renovación completa de nuestra naturaleza mental y espiritual. Al aceptar a Cristo y abrir nuestro corazón a su influencia transformadora, experimentamos un renacimiento que altera fundamentalmente quiénes somos y cómo vemos el mundo. Esta nueva creación no es un concepto abstracto. Se manifiesta en cambios concretos en nuestras actitudes, deseos y comportamientos. Lo que una vez amamos, ahora lo podemos encontrar repulsivo, y lo que alguna vez evitamos, ahora se convierte en nuestra pasión. Esta transformación es el testimonio más poderoso del amor y el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El camino de la transformación espiritual es un viaje de toda la vida, lleno de desafíos, aprendizajes y crecimiento. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos acerca más al corazón de Dios y a la vida plena que Él desea para nosotros. Al final, la mayor revelación de los poderes divinos en nuestra vida no es solo lo que Dios puede hacer por nosotros, sino lo que podemos legar a hacer en Él. Los sueños han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, sirviendo como puente entre lo terrenal y lo divino, lo consciente y lo inconsciente. En diversas culturas y a lo largo de la historia bíblica, los sueños han sido vistos como un medio a través del cual Dios se comunica con nosotros, revelando verdades profundas, advertencias y promesas que a menudo trascienden nuestra comprensión inmediata. La Biblia está repleta de historias donde los sueños actúan como mensajeros divinos. José, por ejemplo, no solo interpretó sueños que predecían el futuro de Egipto, sino que también recibió guía divina a través de sus propios sueños, lo que eventualmente lo llevó a salvar a su familia y a una nación entera de la hambruna. Esta capacidad de los sueños para trascender el tiempo y el espacio refleja el poder de Dios para comunicarse a través de nuestro subconsciente, utilizando un lenguaje que, aunque a veces enigmático, está profundamente arraigado en nuestro ser. La ciencia moderna ofrece explicaciones sobre cómo y por qué soñamos,
señalando la función de los sueños en el procesamiento de emociones, la consolidación de la memoria y la resolución de problemas. Sin embargo, estas explicaciones no descartan la posibilidad de que Dios utilice los sueños como un canal para hablar directamente a nuestro espíritu. La complejidad de la mente humana y su apertura a lo espiritual sugieren que los sueños pueden ser un espacio sagrado de encuentro entre el Creador y su creación. Dentro del vasto mundo de la espiritualidad, la práctica de atender a nuestros sueños se erige como un puente entre lo divino y lo humano, una forma íntima y profunda de comunicación con lo sagrado. Esta tradición, arraigada en numerosas culturas y textos sagrados a lo largo de la historia, nos invita a considerar nuestros sueños no como meros ecos de nuestras vidas diurnas, sino como mensajes potenciales de una realidad más amplia y espiritual. Al sumergirnos en la oración y la meditación, abrimos canales para recibir, interpretar y actuar según las revelaciones que se nos presentan en el teatro de nuestros sueños. El proceso de discernir los sueños requiere más que un interés pasajero, demanda un compromiso auténtico con la escucha activa y la reflexión profunda. Esta búsqueda de significado en nuestros sueños es una invitación a adentrarnos más profundamente en nuestra vida interior, explorando las dimensiones escondidas de nuestros deseos, miedos y esperanzas. Al hacerlo, no solo buscamos interpretaciones o direcciones para nuestras vidas, sino que también cultivamos una relación más rica y dinámica con nosotros mismos y con lo divino. Esta práctica espiritual nos enseña la importancia de la paciencia y la persistencia. La revelación a través de los sueños puede ser sutil o enigmática, requiriendo tiempo y contemplación para su plena comprensión. En este sentido, llevar un diario de sueños puede ser una herramienta invaluable, permitiéndonos registrar y reflexionar sobre nuestras experiencias oníricas a lo largo del tiempo. Esta práctica metódica no solo afina nuestra capacidad de recordar sueños, sino que también nos ayuda a identificar patrones, símbolos recurrentes y mensajes que podrían pasarse por alto en una observación superficial. Mientras que algunos sueños pueden parecer inmediatamente significativos o incluso proféticos, otros pueden requerir una exploración más profunda para revelar su verdadero valor. En este proceso, la comunidad de fe puede ofrecer apoyo, ofreciendo un espacio para compartir y discernir colectivamente los sueños dentro de un marco de referencia espiritual compartido. Esta práctica comunitaria no solo enriquece nuestra comprensión individual, sino que también fortalece los lazos dentro de la comunidad, alentando un diálogo abierto y sincero sobre nuestras experiencias espirituales más íntimas. Es fundamental, sin embargo, acercarse a la interpretación de los sueños con humildad y discernimiento, reconociendo que no todos los sueños son necesariamente revelaciones divinas. Algunos pueden ser simplemente reflejos de nuestras preocupaciones diarias, deseos no cumplidos o incluso el resultado de nuestras actividades o pensamientos previos al sueño. Por lo tanto, es crucial equilibrar nuestra apertura a los mensajes divinos con un entendimiento crítico y una reflexión equilibrada, siempre buscando la guía del Espíritu Santo para distinguir la inspiración espiritual de las distracciones o engaños. Esta práctica no solo enriquece nuestra vida espiritual, sino que también nos ofrece una perspectiva única sobre nuestra existencia terrenal. Al prestar atención a nuestros sueños, podemos desbloquear nuevas dimensiones de comprensión y empatía, expandiendo nuestra conciencia más allá de los límites de nuestra experiencia diaria.
Este camino hacia la autoexploración y la conexión espiritual promete no solo una mayor comprensión de los misterios divinos, sino también una profunda sensación de paz, propósito y pertenencia. La práctica de atender a nuestros sueños en el contexto de la fe es un recordatorio de la cercanía y el cuidado constante de Dios. Nos recuerda que estamos profundamente conectados con lo divino, incluso en los momentos más tranquilos y solitarios de la noche. Al abrir nuestros corazones y mentes a los mensajes de nuestros sueños, nos abrimos a la guía, consuelo y amor infinitos de Dios, encontrando en esta práctica antigua una fuente continua de sabiduría y renovación espiritual. El compromiso con esta forma de comunicación divina nos invita a considerar los sueños no solo como fenómenos neurológicos, sino como experiencias espirituales que pueden enriquecer nuestra vida de fe, ofreciéndonos una perspectiva más profunda sobre nuestra relación con Dios, nuestros desafíos personales y el propósito de nuestra existencia. Al explorar el lenguaje de Dios en nuestros sueños, nos abrimos a una dimensión más profunda de la realidad espiritual y a la posibilidad de una guía divina en nuestra vida diaria. Los sueños ofrecen un campo fértil para el encuentro con lo divino, una ventana hacia la profundidad de nuestro ser, donde Dios puede sembrar mensajes de amor, advertencia y esperanza. Al prestar atención a estos mensajes, nos alineamos más estrechamente con el flujo divino de la sabiduría y el propósito, fortaleciendo nuestra caminata espiritual y nuestra conexión con el Creador. La intuición, esa sensación profunda e inexplicable que a menudo nos guía en momentos cruciales, puede ser entendida como un susurro divino en el oído de nuestra alma. En el tumulto de decisiones que enfrentamos cada día, aprender a escuchar esta voz silenciosa pero poderosa puede ser la clave para navegar por la vida alineados con un propósito superior. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo obra en nosotros, guiándonos hacia la verdad y la sabiduría. Cuando sentimos esa corazonada, ese impulso sutil hacia una dirección u otra, puede ser una manifestación de la intuición divina que busca orientarnos hacia el camino que Dios ha trazado para nosotros. Esta conexión espiritual nos invita a cultivar una relación más profunda con Dios, donde la oración y la meditación son herramientas esenciales para afinar nuestra capacidad de escuchar. Al sumergirnos en la práctica espiritual, aprendemos a discernir entre las distracciones del mundo y la voz de Dios hablando a nuestro corazón. La intuición divina se convierte entonces en un faro que ilumina nuestra toma de decisiones, permitiéndonos elegir con confianza y fe, incluso cuando el camino adelante parece incierto. Las historias de transformaciones mentales y emocionales milagrosas abundan entre aquellos que han experimentado el toque sanador de Dios. Estos milagros mentales, desde liberaciones de adicciones profundamente arraigadas hasta recuperaciones de traumas que parecían insuperables, testimonian el poder de Dios para restaurar la mente y el espíritu. Estas historias no solo sirven como testimonios del amor y la misericordia de Dios, sino que también nos recuerdan que no hay aspecto de nuestro ser que esté más allá de su alcance redentor. La intervención divina en la psique humana demuestra que, cuando entregamos nuestras luchas y heridas a Dios, se abre la puerta a una sanación que trasciende las limitaciones humanas. Estos milagros mentales refuerzan nuestra fe y nos ofrecen esperanza, mostrando que, a través del poder de Dios, la transformación y la renovación son siempre posibles. El perdón es una de las herramientas más poderosas para la sanación emocional y espiritual que nos ha sido dada. A través del acto de perdonar a otros, y quizás más desafiante, al perdonarnos a nosotros mismos,
podemos liberar las cadenas del rencor y la culpa que atentan contra nuestra salud mental y bienestar espiritual. El perdón, enseñado y ejemplificado por Jesucristo, no es simplemente un acto moral, sino un proceso transformador que nos libera de las cargas emocionales que nos impiden vivir plenamente. El perdón otorgado y recibido abre caminos hacia una paz y una libertad interior que muchas veces creíamos perdidas. Es, en esencia, una manifestación del amor y la gracia de Dios actuando en nuestras vidas, recordándonos que, a través de Él, podemos superar cualquier herida y comenzar de nuevo. La resiliencia espiritual, la capacidad de enfrentar y superar las adversidades de la vida con fe y esperanza, es un testimonio del poder fortalecedor de la creencia en Dios. Esta fortaleza interior, cultivada a través de una relación íntima con el divino, nos permite navegar por las tormentas de la vida con una serenidad y una determinación que trascienden la comprensión humana. La fe nos ofrece un anclaje firme en medio de la incertidumbre, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha y que con Dios todas las cosas son posibles. Desarrollar resiliencia espiritual implica sumergirnos en las Escrituras, participar en la comunidad de fe y mantener una conversación constante con Dios a través de la oración. Al hacerlo, fortalecemos nuestra confianza en que, sin importar los desafíos que enfrentemos, la gracia de Dios es suficiente para llevarnos a través de ellos. La neuroplasticidad, un término que hasta hace poco tiempo resonaba únicamente en los corredores de los laboratorios y las aulas de neurociencia, ha comenzado a iluminar no solo nuestra comprensión del cerebro, sino también nuestra perspectiva sobre la capacidad de cambio y adaptación a nivel personal y espiritual. Esta fascinante capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a la experiencia, el aprendizaje o incluso el trauma, nos ofrece un espejo reflectante del proceso de renovación espiritual descrito en las Escrituras. Al igual que las células de nuestro cerebro forjan nuevos caminos para adaptarse y crecer, así también nuestros espíritus están diseñados para transformarse y evolucionar bajo la influencia constante y renovadora del Espíritu Santo. Este dinamismo de cambio y adaptabilidad no solo subraya la resiliencia inherente al diseño humano, sino que también resalta un llamado divino a la renovación continua de nuestra mente y espíritu. Es un recordatorio de que no estamos fijos ni terminados en nuestra condición actual, sino que somos participantes activos en un viaje de transformación, guiados por la mano de Dios hacia una mayor conformidad con el carácter de Cristo. Esta renovación espiritual es un proceso que involucra la desaprendizaje de viejas maneras de pensar y la adopción de nuevas perspectivas que reflejen el amor, la justicia y la misericordia divinas. La neuroplasticidad nos muestra que este cambio no es automático ni fácil, requiere práctica, repetición y sobre todo paciencia, al igual que el crecimiento espiritual. Así como un músico practica su instrumento o un atleta entrena su cuerpo, nosotros debemos dedicar tiempo y esfuerzo para meditar en la palabra de Dios, orar y practicar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Este es el ejercicio espiritual que fortalece nuestra capacidad de responder a la vida con amor, paciencia y gentileza, reflejando así el fruto del Espíritu en nosotros. La renovación de nuestra mente es un viaje que va de la mano con el reconocimiento de nuestras limitaciones y la aceptación de la gracia divina.
Al entender que nuestra mente puede cambiar y adaptarse, nos liberamos de la fatalidad de pensar que estamos irremediablemente atados a nuestros hábitos, traumas o pecados pasados. Dios nos ofrece un camino hacia la libertad a través de la transformación constante de nuestro ser interior, prometiendo que, al renovar nuestra mente, podemos discernir su voluntad, buena, agradable y perfecta. En este proceso, la comunidad de fe juega un papel esencial, funcionando como un entorno de apoyo donde podemos compartir nuestras luchas, celebrar nuestros avances y aprender unos de otros. La iglesia no es solo un lugar de culto, sino un laboratorio de neuroplasticidad espiritual, donde se fomenta la renovación de la mente y se practica el amor y el servicio mutuo. La interacción entre neuroplasticidad y renovación espiritual también nos desafía a reconsiderar nuestra actitud hacia el aprendizaje y el crecimiento personal en todas las etapas de la vida. Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender algo nuevo, para perdonar o para comenzar de nuevo en nuestra relación con Dios y con los demás. Cada día presenta una nueva oportunidad para aplicar la verdad de la neuroplasticidad a nuestra vida espiritual, invitándonos a ser moldeados y transformados por el Espíritu de Dios. Al contemplar la maravilla de la neuroplasticidad junto con la promesa bíblica de renovación espiritual, nos vemos impulsados a vivir con una esperanza renovada y un propósito revitalizado. Nos damos cuenta de que estamos en un viaje de transformación que toca cada aspecto de nuestro ser, desde nuestros pensamientos y emociones más íntimos hasta nuestras acciones y relaciones más extensas. En este viaje, la ciencia y la fe se entrelazan, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el plan amoroso y redentor de Dios. La transformación en una nueva creación a través de Cristo es una de las verdades más profundas y liberadoras que encontramos en el Evangelio. Esta metamorfosis espiritual nos lleva más allá de simples ajustes superficiales. Implica una reconfiguración total de nuestro ser interior, desde nuestras actitudes más arraigadas hasta los deseos más profundos de nuestro corazón. A medida que avanzamos en este proceso de renovación, los viejos patrones de pensamiento y comportamiento que una vez nos definieron comienzan a caer, reemplazados por una vida que refleja más fielmente el amor, la santidad y la compasión de Cristo. Este cambio radical no solo transforma cómo interactuamos con el mundo a nuestro alrededor, sino que también redefine nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el reino de Dios. La jornada hacia esta nueva identidad en Cristo es, en esencia, un camino de entrega y fe. Al rendir nuestras vidas a Dios y confiar en su capacidad para transformarnos, nos abrimos a la obra del Espíritu Santo, quien nos moldea y conforma a la imagen de Cristo. Este proceso de santificación es tanto un regalo de la gracia divina como una respuesta de obediencia y fe por nuestra parte. A medida que profundizamos nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Escritura y la comunidad de fe, comenzamos a ver cómo nuestros antiguos yo se desvanecen y cómo emergen nuevos deseos y pasiones que honran a Dios y bendicen a otros. Este dinamismo espiritual refleja la belleza del diseño redentor de Dios para la humanidad. No estamos destinados a permanecer atrapados en ciclos de pecado y fracaso, sino que estamos llamados a experimentar la libertad y la plenitud de vida que se encuentran en Cristo. La promesa del Evangelio es que sin importar la profundidad de nuestro pecado o la distancia de nuestra rebelión, la gracia de Dios es suficiente para traernos de vuelta a Él y hacernos completamente nuevos. Esta es una verdad revolucionaria que tiene el poder de cambiar no solo individuos, sino también familias, comunidades y culturas enteras.
La transformación espiritual en Cristo nos equipa para ser agentes de cambio en el mundo. Al ser renovados en nuestro espíritu, somos capacitados para amar más profundamente, servir más generosamente y hablar más audazmente sobre la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestra vida renovada se convierte en un faro de luz en la oscuridad, un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios. A través de nuestras palabras y acciones, invitamos a otros a explorar la fuente de nuestra transformación, señalando hacia el amor redentor de Cristo. La entrada al reino de Dios, por lo tanto, no es el final de nuestro viaje espiritual, sino el comienzo de una aventura eterna de crecimiento y descubrimiento. En Cristo, somos adoptados como hijos e hijas del Rey, llamados a vivir vidas que reflejan la bondad, la justicia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Este llamado a la santidad es tanto un privilegio como una responsabilidad, uno que nos desafía a vivir de manera que el reino de Dios sea evidente en nuestro vivir cotidiano. En última instancia, la nueva creación en Cristo es un testimonio del poder incomparable de Dios para redimir y restaurar. A través de la obra de Cristo en la cruz, se nos ofrece la esperanza de una vida liberada de las cadenas del pecado y la muerte y llena del propósito eterno de Dios. Al abrazar esta nueva identidad y caminar en el poder del Espíritu Santo, participamos en la misión redentora de Dios para el mundo, llevando las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que aún viven en la sombra de la desesperación. Esta es nuestra mayor alegría y nuestro más alto llamado, vivir como nuevas creaciones en Cristo, manifestando el amor y el poder de Dios en cada aspecto de nuestra existencia.